Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos quedado en la clase pasada, donde habíamos alcanzado a revisar cómo podíamos nosotros agrupar resistores en serie y resistores en paralelo. Habíamos trabajado con algunos problemas y si recuerdo bien nos había quedado uno pendiente, así que lo vamos a resolver también ya. Como pueden ver, siempre acá están las clases, ¿cierto? Que ustedes entran al enlace, aquí está el enlace de la ayudantía, muchos participaron según me estaban comentando. Les recomiendo también bastante que lo hagan porque ahí generalmente van a poder resolver problemas y dudas y también sirve de tener otro enfoque, ¿cierto? En la lista de reproducción, acá ustedes pueden encontrar las clases como siempre, ¿cierto? Tenemos todas las clases cargadas. Nos falta actualizar acá y poner la lista de reproducción de la ayudantía, porque también van a quedar grabadas las clases y van a poder ustedes revisarlas, las clases de ayudantía me refiero. También los apuntes, ¿sí? Y hablando de eso, tenemos algo pendiente por acá. De hecho, lo voy a buscar. La clase 5, esta ya tenía anotada la clase 6. Vamos a ver dónde quedó la clase 5, debería estar acá. Miércoles 9:26. Ya, estuvimos trabajando, como les decía, ¿cierto?, con elementos conectados en paralelo, donde podríamos ver que en realidad se reduce a que si dos elementos, en este caso resistores, comparten ambos nodos, están en paralelo. Y de esa forma también van a estar a la misma tensión, porque la tensión finalmente es una diferencia potencial entre un nodo y el otro. De esa forma, si yo digo que B1 es la tensión o el potencial que tengo entre X e Y, eso no va a cambiar, ¿ya? Porque recuerden que estamos trabajando en sistemas concentrados y todo lo que está en amarillo se va a encontrar al mismo nivel de tensión. Todo esto que está en amarillo, ¿ya? Y todo lo que está en verde también está al mismo nivel de tensión. E incluso lo podría haber expandido hasta acá, ¿cierto? Verde, todo eso. Y pudimos nosotros entonces usar esta expresión. En realidad se definió esta expresión genérica, que probablemente ustedes la habían visto anteriormente, ¿cierto? Y vemos que podemos calcular el valor de un resistor equivalente cuando están, por ejemplo, estos tres resistores en paralelo, de esta manera. Como 1 dividido en la suma de todos los recíprocos, ¿ya? Y nos dio en definitiva 12 treceavos. También nosotros vimos un caso particular, que es muchas veces lo que hacemos cuando tenemos muchos resistores, es que calculamos de 2 en 2, ¿ya? Porque es bien práctico el punto de vista de las operaciones que uno realiza. Así que, ¿qué hacemos? Simplemente si tenemos, por ejemplo, un R1 y un R2, nosotros vamos a multiplicar R1 y R2 y vamos a dividir en la suma de R1 y R2, ¿ya? El producto sobre la suma, que es bien fácil de recordar. A veces uno lo intercambia, pero si no, siempre se puede chequear como lo hicimos acá, miren. Que simplemente nos dimos cuenta que esta expresión es un resultado de aplicar la otra expresión genérica, ¿ya? Totalmente válido. Y por último, ¿cierto? Estuvimos trabajando con estos problemas, donde agrupamos en paralelo. Acá trabajamos con un circuito mixto. Reconocimos que acá había una serie. Les remarcaba también yo que para reconocer que estén en serie dos elementos nos basta ver que comparten un nodo exclusivamente, ¿ya? Que este, por ejemplo, nodo no tiene una bifurcación con otro resistor o algo más, sino que solamente lo comparten ellos dos, ¿ya? Eso me parece que es una forma más simple de verlo. Fíjense que fuimos formando diferentes subcircuitos donde íbamos agrupando, ¿cierto? Juntamos estos resistores de 2 que están ahí, que ustedes los ven ahí. Después de eso, lo reemplazamos acá, ese resistor que nos quedó, vimos que estaban en paralelo, los juntamos. No le puse nada ahí, no le puse paralelo, pero bueno. Ahí, ¿cierto? Y por último, vimos que estaban en serie, ¿sí? Que es justamente lo que está acá. Como pueden ver, pueden estar obviamente, en este caso, en serie, el de 4 con el de 12 quintos, ¿cierto? Y el de 12 quintos con el de 8. O sea, pueden estar consecutivamente en serie. Porque alguien podría decir, ya, pero es que el resistor de 8 y el de 4 no comparten uno exclusivamente, ¿ya? Pero sí forman parte del mismo camino. Y el otro ejercicio que resolvimos de la guía era este, donde hicimos lo mismo. La diferencia más importante es que el cómo estaban conectados los elementos, ustedes pueden ver que podría llevarnos a tener dudas, ¿sí? Pero si nosotros reconocemos que todo esto es un nodo, ¿cierto? Se hace más simple de ver que están en paralelo. El resistor de 18 y el de 9. Los juntamos nosotros, nos dio ese valor. Juntamos también esos resistores, nos dio ese otro valor que está acá. Y después de eso, ¿qué hicimos? Dijimos, ¿cierto?, que estos dos resistores estaban en serie, los juntamos, ¿cierto? Después nos quedó ese resistor resultante de 5 ohm en paralelo con ese de 20. Nuevamente, este nodo y este nodo son el mismo. Esto no hace diferencia, ¿cierto? Porque no hay ningún elemento entre medio que podría generar una diferencia importante. Nos dio ese valor. Y luego de eso vemos que el circuito se simplifica bastante.
porque nos queda únicamente, ¿cierto?, estos dos elementos en serie, los juntamos, ¿cierto? Después juntamos el resistor de 6 con ese, y yo les comentaba que hay algo que se cumple en los circuitos en paralelo, que si yo tengo, por ejemplo, el paralelo de un elemento con otro del mismo valor, me va a quedar la mitad. ¿Ya? Eso es importante porque se da siempre. Y por último, ahí sí que sí, terminamos sumando todo, ¿cierto? Hicimos todos los pasos. Después uno, obviamente, alguno se lo puede saltar si así lo quiere, ¿ya? Pero para que se vaya entendiendo, siempre es bueno aclarar todo eso. Y llegamos finalmente al problema que nos quedó pendiente, ¿cierto? Que era este problema, déjenme dejarlo en 100, donde yo les decía que nosotros podíamos redibujar todo esto. ¿Ya? ¿Cómo así? Fíjense primero que lo que yo hice fue, vamos a poner acá, vamos a dibujarlo de nuevo para que veamos que coincide, ¿ya? Después, por último, nos quedamos con el dibujo que quede mejor. Ya, tenemos resistor de 10. Tenemos resistor de 3, eso está claro, ¿cierto? Ahí, resistor de 3, ¿ya? Y nosotros decíamos lo siguiente. Después viene el resistor de 1, ¿cierto? Eso yo creo que más o menos todos tenemos claro entre qué está conectado y todo. Fíjense bien que estoy omitiendo algunos, ¿cierto? Estoy poniendo cuáles. Vamos a poner acá. Este 10 está considerado, este también, ese también lo acabo de dibujar. Y ahora voy a dibujar estos dos, ¿cierto? Las dudas pueden venir de esos resistores que están al medio, porque están como conectados medio raros, ¿no? Pero vamos a ver que en realidad si nosotros somos ordenados y nos fijamos directamente con respecto a qué está conectado, en qué nodo está conectado, vamos a poder identificar conexiones que quizás a simple vista no se ven tan simples, ¿cierto? ¿Ya? Ahora tenemos todo eso listo. Ahí. Y fíjense bien que lo que nos falta es descubrir esto. Ese resistor de 6, vamos a ponerlo ahí. ¿Ya? Fíjense en dónde está conectado. Está conectado en C. Vale decir acá, que yo no lo marqué con nada, pero lo voy a marcar ahora, ¿ya? Ahí. Ese es C, ese es D. Tenemos también A y tenemos B. ¿Ya? Yo voy a ponerle un nombre a un nodo más. Le voy a llamar E, a este nodo que está acá abajo, miren. Lo voy a poner ahí y lo vamos a identificar de la siguiente manera. Va a ser simplemente todo lo que esté acá. En azul le vamos a poner. Ah, perdón, ese era B. No hacía falta. Si se fijan bien, como ya tenía el nombre B, no hacía falta ponerle nombre. Así que lo dejamos así. Ahí, ¿cierto? Comparte todo eso. De hecho, todo eso que está en verde, incluso hasta acá, todo eso forma parte del nodo. Esto también. ¿Ya? O sea, el nodo B llega a casi todos lados, ¿cierto? Entonces, ¿entre qué está conectado el resistor de 6 ohm? El que yo dejé marcado en verde, el que está acá. Está conectado, reconectado, conectado entre C y está conectado con B, ¿cierto? Así que ustedes pueden ver que si B es todo esto, ¿cierto? Y tenemos que su primera conexión está ahí, yo podría hacer esto, ¿no? Ahí. Y me quedaría el resistor de 6. Y pueden ver que no ha cambiado nada. O sea, cambié solamente en qué parte de todo este nodo, ¿cierto? Gigante, está conectado. Pero sigue estando conectado a B. Por tanto, es totalmente válido. Y después de eso, ¿qué podemos hacer? Podemos ver qué pasa con el resistor de 12, ¿cierto? Que también puede generar dudas, pero aquí lo vamos a ver. A ver si lo puedo dibujar correctamente. Bueno, al menos ahí quedó. Vamos a mejorarlo. Vamos a separar aquí porque la línea en diagonal como que me costó hacerla. Ahí. Ahí. Ahí mejoró. ¿Ya? ¿Dónde está conectado? Está conectado entre D y B, ¿cierto? Da lo mismo en qué parte de B nos conectemos. Lo importante es que esté conectado a B, ¿cierto? Así que vemos que si yo lo pongo acá, podría quedar... Lo vamos a poner por acá. Ahí. ¿Cierto? Y sería el de 12. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Lo que estoy dibujando más bien. Vamos a poner acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Ah, muy bien, muy bien. Pueden comentar ahí. Por si acaso, me parece que incluso, a pesar que no está tan bien hecho el segundo dibujo, como que es más claro, porque le puse los colores. Así que voy a dejar ese dibujo, ¿ya? Voy a eliminar el otro, porque el otro está en el apunte. Está en el apunte, me refiero a la clase pasada, ¿ya? Para esta clase voy a dejar este nuevo dibujo, donde como diferencié los colores, siento que queda un poquito más claro. Vamos a borrar acá, porque esto ya era solamente como una guía, ¿ya? Eso lo borramos. Lo demás todo va a quedar, ¿ya? Ahí. Era para identificar, recuerden los que teníamos dibujados únicamente. Ahí.
Y ahí. Como pueden ver, en definitiva, un circuito que puede ser en realidad igual que los que hemos estado resolviendo arriba, o sea, en dificultad me refiero, se puede representar de una manera que no quede tan claro de ver, que era como por ejemplo el primer caso, con líneas cruzándose y todo. Un ejemplo muy típico de circuito es cuando uno le desordena entero todo y ahí uno tiene que empezar a resolverlo, porque nos ayuda a ver si es que uno obviamente comprende cómo están unidos los diferentes elementos. Ahora, una vez que ya identificamos las conexiones, pueden ver ustedes que se hace más evidente, ¿cierto? ¿Qué conexiones tenemos? Les pregunto a ustedes, mientras vuelvo a mover el circuito, ¿hay alguna conexión serie o paralelo que puedan identificar así directamente para que las podamos obviamente ir simplificando, ir juntando esos elementos? ¿Ya? Me dicen que están en serie el de 1 y el de 5. O sea, yo entendería que serían estos, ¿cierto? Esos. ¿Ya? Ese estaría en serie. Le vamos a poner un nombre. Le vamos a llamar RA, vamos a identificar que está en serie. Y me dicen también que están en paralelo el de 3 y 6 y el 2 y 4. Claramente ustedes pueden ver que como por ejemplo estos dos comparten ambos nodos, van a estar efectivamente en paralelo, ¿cierto? Le vamos a poner un nombre. RB y le vamos a poner que están en paralelo. Aquí obviamente como ya hemos estado resolviendo algunos problemas, vamos a hacerlo así, miren, vamos a identificar de esta manera. Y vamos a calcularlo a un lado. Y me preguntan por acá si es necesario en la prueba ponerle que está en serio en paralelo en la prueba. La verdad es que no, no hace falta. No hace falta ponerlo. ¿Ya? Yo les recomiendo sí que al menos algunos pasos, como reordenarlo para ver cómo lo trabajaron, ¿ya? Y que no pongan solamente resultados. Porque si el resultado estuviera incorrecto, no tendría puntaje, ¿cierto? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen el desarrollo y hay un error a la mitad, van a obtener puntaje. ¿Ya? Eso es algo que quizás no lo he mencionado, lo voy a aprovechar de mencionar ahora, ¿ya? Que es que en este curso se aplica la siguiente regla. En realidad es como, se le da un 70% al desarrollo y se le da un 30% al resultado. ¿Ya? El resultado obviamente es o no es, ¿ya? No hay muchas más vueltas que darle. Sin embargo, lo que es desarrollo, ustedes, por ejemplo, si aplican todo correcto y no sé, multiplicaron mal, sumaron mal, se les fue un signo debido, por ejemplo, a una operación matemática mal hecha, podrían tener incluso hasta todo el desarrollo, ¿ya? Porque el desarrollo se refiere más bien a lo procedimental. ¿Ya? O sea, si ustedes desarrollaron bien los procedimientos, lo que teníamos que hacer, pueden optar ese puntaje, que como pueden ver es una parte importante, ¿cierto? Así que por ese lado es bueno ir aclarando. Igual después obviamente lo voy a comentar con más detalle, justo antes de la prueba. Justo antes de la prueba. No, la misma semana por si acaso. Ya. Ahí. Tenemos entonces que este va a ser 6 ohm. Vamos a calcular también RB. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad a veces estos cursos es muy fácil equivocarse. La verdad es que un pequeño error le lleva a resultados diferentes. Entonces, si uno no hiciera eso, finalmente sería bien difícil que todos tuvieran un puntaje aceptable, la verdad. Porque, como le digo, este curso en específico como que castiga mucho los errores, en el sentido de cuando uno, por ejemplo, hace un desarrollo y suma mal, multiplica mal, lo que sea. Y por lo mismo que se aplica esta regla, ¿ya? Así que estaba calculando, ¿cierto? Sería 3 por 6, 18, dividido en 9 va a ser 2. Ahí. Y el último, 12 y 4, ¿cierto? Que lo dejé en amarillo. Ustedes me decían que el amarillo se ve. O creo que le he preguntado otro curso. Se ve el amarillo. Vamos a mandar por acá una pregunta. Respóndala simplemente. Si es que se ve el amarillo, sí. Si no se ve, no. Si se ve más o menos, le ponen que más o menos, lógicamente. Ahí. Ya, esto ¿cuánto nos daría? 12 por 6. 12 por 5, 60. 12 por 6, 72 dividido en 18. Nos vamos a ayudar un poquito. Vamos a ayudar un poquito. Vamos a sacar la calculadora potente. Yo estoy medio lento. ¿Se ve más o menos? Bueno, para otro caso no lo ocupamos ya. ¿4? Creo que todavía no despierta bien mi cerebro. Ahí. Vamos de a poco. Ya. 12,4. De hecho, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, gracias. ¿Ves? Por eso le decía que es importante el asignar puntaje también al desarrollo, porque es muy fácil equivocarse, ¿cierto? Y yo estaba mirando el 6, por algún motivo. Gracias.
Si en algún momento ven algún error, me avisan nomás para corregirlo y que no quede ahí, ¿ya? 12 por 4, entonces nos daría en este caso 48 dividido en 16, nos debería dar 3. Efectivamente, Denise. Muy bien. Gracias, gracias. Ya, vamos a dejar el amarillo hasta ahí, no lo vamos a ocupar más. ¿Ya? Después en el apunte ustedes saben que igual se ve. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Miren, yo voy a redibujarlo. ¿Y para qué vamos a dibujarlo completo? Vamos a tomar el dibujo mejor. ¿Ya? Ahí. Y vamos a hacer esto. Borramos todo esto. Y vamos a poner los elementos que calculamos recién. Van a ver que se va a simplificar bastante. Ahí. 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 Los podría haber de hecho eliminado así, porque creo que quedan separados. Sí, quedan separados por el color. Más fácil. Ese no, este sí. Ahí. Y este lo puedo borrar simplemente. Porque estos dibujos quedan como vectoriales. Lo que pasa es que igual agrupa algunos el software. Después yo igual los puedo desagrupar completo, separar todo. Cada uno de los elementos que uno dibuja que pueden quedar separados. Es bien práctico. Así que si alguien hace ayudantías o algo por el estilo, le recomiendo usarlo. Y si también le gusta hacer cosas online, le puede servir. Así que también se lo recomiendo. Ahí, ¿cierto? Vamos a dibujar el resistor R4, que es el azul. Tenía un valor de 6. Nos falta ¿cuál? Nos falta el resistor que dejamos en amarillo, ¿cierto? Este resistor de acá. Va a ser un resistor de 3. Al que le ha puesto el 6 ohm y eran 4 ohm. No correspondía. Y acá. Ahí, ¿cierto? 2 ohm. Y se simplificó bastante, ¿cierto? Ahora podemos ver que de hecho tenemos algunos elementos que están en paralelo. De hecho, tenemos dos elementos que están en paralelo, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos? Mientras yo elijo un color acá. Verde. Este color cian, celeste, ¿cierto? Paralelo. Vamos a poner este RD, paralelo. Como decía, esto no hace falta que lo pongan. Yo lo pongo para que así vaya quedando claro. 3 más 6, ohm. Acá nos queda 18 dividido en 9, nos queda lo mismo, ¿cierto? Déjenme chequear si no estoy haciendo nada raro. Sí. 18 dividido en 9. Y tendríamos entonces este resultado. Después de eso nosotros podemos redibujar y por si acaso ahora voy a hacer un último dibujo, porque lo demás lo podemos juntar todo. ¿Ya? Voy a hacer un último dibujo en el cual voy a juntar todo. ¿Se acuerdan que les decía yo en la clase pasada que después nosotros vamos a hacer como algunos pasos y otros nos podemos saltar sin problema? Eso vamos a hacer precisamente. Y si hiciera falta me dicen y los agregamos, ¿ya? Ahí. Y aquí nos quedaba entonces... Oh, ese color es ese. Ahí. Nos queda entonces el resistor de 2. Me preguntan si es que hubiera sido lo mismo si hubiéramos calculado el resistor de 2 y el de 3. A ver. Ya. Pero lo que sucede acá es que si nosotros teníamos, por ejemplo, ese resistor de 2 y ese resistor de 3, fíjense bien que ellos comparten un nodo, comparten este nodo acá, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Pero este nodo y este nodo son diferentes. De esa forma no estarían en paralelo, ¿ya? Entonces, si nosotros los juntáramos a ellos, nos daría un resultado diferente, ¿ya? Y sería un resultado erróneo, ¿sí? Así que cuidado con eso. Recuerden que para que estén en paralelo, tienen que compartir ambos nodos. Así que muy bien. Ya, entonces, vamos a juntar todo, ¿les parece? Voy a decir lo siguiente. Ustedes me dicen si esto es válido. R equivalente, que no le puse nunca R equivalente, lo vamos a poner ahora. Ahí. R equivalente va a ser igual a. Estos van a estar en serie, ¿cierto? Se van a poder sumar. Después van a quedar estos sumados en paralelo con ese de 2. ¿Sí? Y por último, va a quedar en serie con ese elemento. ¿Sí? Ya. Si lo hacemos así, ¿cómo va a quedar entonces? Va a quedar 10, va a quedar más, ¿cierto? Ese resistor va a quedar sumándose con todo eso que nos va a dar, ¿cierto? ¿Qué va a hacer eso? Va a ser el paralelo de. Fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a poner así. Esta es una notación que se ocupa para identificar qué elementos están en paralelo. ¿Ya? Se ponen esas dos líneas. No es una operación matemática, obviamente, pero nos sirve para identificarlo. En paralelo con la suma de ellos, que están en serie. Ahí, uno más, y aquí le ponemos el 2. ¿Se corresponde o no se corresponde? Les pregunto a ustedes. Pueden responder acá. Esta pregunta la uso para todo, pero es práctica.
¿Está correcto lo que escribí o es incorrecto? Fíjense bien que aquí está el serie, ¿cierto? Entre esos dos. Después está el paralelo. Esto, como les digo, es solamente notación para después hacer el cálculo. Ahí, paralelo. Y por último, en serie con ese elemento. ¿Sí? Muy bien. Uno, obviamente, acá también le puede poner ahí, por ejemplo, como para indicar que están en serie, si quieren paralelo, y después le pone que quedan en serie nuevamente, ¿ya? Con diferentes colores, pero en principio no haría falta, ¿ya? Así que, en definitiva, este número nos va a quedar así. El resultado de la resistencia equivalente va a ser 10 más. Esto va a ser 2 por 3, dividido en 2 más 3. Claramente ahí lo sumé, ¿cierto? ¿Ya? Así que nos queda este resultado. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 6 dividido en 5. 10 más 6 quintos, ¿cierto? Esto está obviamente en ohm. ¿Cuánto sería el resultado? Vamos a ver ahora. Si fuera eso, sería 50 quintos. ¿Sí? Lo divido en 5, queda correcto. Más 6 quintos, sería 56 quintos. Ohm. ¿Cuánto sería eso aproximadamente? 11, 11 algo. Vamos a ver. 11,2. Da exacto, ¿cierto? Ahí. Ya, muy bien. Muy bien. Y tendríamos entonces el resultado. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos después, obviamente, cuando ya dominamos esto y vemos que queda un circuito que es serie, paralelo, serie, lo podemos juntar todo. Si alguien lo quiere hacer paso a paso, también lo puede hacer. ¿Ya? Yo aquí les muestro cómo lo haría yo, por ejemplo. Una vez que ya identifiqué esto, lo junto todo nomás. Quizás ni siquiera hubiera hecho este, porque después podría haber juntado todo en una expresión. ¿Ya? Pero no hace falta que ustedes lo hagan, sí, como les digo. Y tendríamos entonces el resultado final. Vamos a dejarlo acá destacado. Vamos a usar arcoíris, que solamente se ve en la grabación. Bueno, y en la clase también sincrónica, porque después se me pierde el color. Quizás después lo recupero de alguna manera, pero en algún momento, eventualmente. Ahí, ¿cierto? Vamos a chequear si nos da lo que dice la guía, o en realidad los resultados de la guía. Ahí. ¿Dónde está la guía? Ahí está la guía. Soluciones guía de ejercicios. 56 quintos, ¿cierto? El otro no lo hicimos, pero en realidad queda como ejercicio. No sé si lo habrá hecho Pilar, ¿ya? Si no, igual queda como ejercicio. Era el 1C, podría ser. ¿Ya? Este sería el 1D, le vamos a poner acá, que no le pusimos ningún nombre. Vamos a ponerle 1D. No sé cómo esa es una G. Ahora sí. Ya, una guía de ejercicio. Ahí. Y tenemos entonces el resultado. ¿Ya? ¿Se entiende cómo lo fuimos desarrollando? ¿Alguna duda al respecto? Después lo junté todo, lógicamente, porque en realidad hemos visto varias veces ya cómo irlo juntando. Totalmente opcional, como les decía. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a ver algunos problemas donde se presenta algo interesante, que es que no está ni en serie ni en paralelo. ¿Ya? Van a ver que no van a poder identificar una conexión así. ¿Cómo se hace eso entonces? Que eso es algo, por si acaso, que no se ve en física. Así que si todo esto era ya algo visto, ahora ya va a dejar de ser algo que hayan visto. Algo nuevo tenemos que agregar, ¿cierto? No hacer todo lo mismo. Si no, no sería muy entretenido, ¿no? Voy a buscar algún problema, déjenme chequear por acá. Mientras ustedes responden. A ver si encuentro uno. Si no, voy a tener que inventarlo. Que también puedo hacerlo, pero mejor no pasamos a algo que ya esté hecho. A ver, a ver. Busquemos un taller. Busquemos una prueba que haya por acá, algún. Yo estoy buscando aquí escondido. Pero ya lo voy a encontrar, no se preocupen. Ah, aquí encontré algo. Este está interesante. Ya. Encontré uno. ¿Encontré uno o no encontré uno? Tan, 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 tan. Si no, lo voy a tener que inventar, no.
Ya lo voy a inventar, ¿no? Ah, encontré uno. Tuve suerte. Tuve suerte. Ya. Esto es de un taller, por si acaso. Ahí. Esto de cuando teníamos clases presencial y todo. Miren de cuándo es. 2 de abril de 2019. Cómo pasa el tiempo. Cuando no apreciábamos, ¿cierto? La visa de poder movilizarnos libremente y todo. ¿Se acuerdan de esos tiempos ustedes? Ahí. Piensen que hay muchos estudiantes que ahora, ¿cómo se llama? Que no han conocido la universidad siquiera. Igual un poco triste al menos, ¿cierto? 2 semestres así, de hecho casi 2 años así entonces. Porque a algunos les tocó, no, igual el 2019 fue el segundo semestre, ¿cierto? Ahora, no. Ahora, bueno, hay que acostumbrarse nomás, de momento, ¿cierto? A eso. Ya, vamos a dejar acá el circuito, ¿ya? Quiero que se fijen bien en este circuito. Yo igual ya le hice un spoiler porque les dije que no había serie paralelo, pero si ustedes se fijan bien, de hecho sí hay un serie, miren, ahí hay un serie. Pero, ¿ven alguna otra serie paralelo? Por ejemplo, él con él no están en paralelo, ¿cierto? Porque comparten solamente este nodo. Este de acá y ese de acá son diferentes, ¿cierto? Así que no están en paralelo. Tampoco están en paralelo, por ejemplo, él con él, debido a que este nodo y este nodo obviamente son diferentes, comparten únicamente ese, ¿cierto? Pueden empezar a buscar por todos lados. Por ejemplo, acá, con él, lógicamente, no están en paralelo porque comparten solamente un nodo y ningún otro, ¿ya? Tampoco tenemos más series más allá de ese, ¿cierto? Así que, en definitiva, no podemos hacer mucho, ¿cierto? Vamos a dejar este identificado, esta serie acá. Serie, ¿ya? Pero, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo resolvemos eso? En realidad hay dos maneras al menos de poder resolverlo. Una forma que sería con lo que, por ejemplo, que nosotros conocemos hasta este punto, ya que conocemos la ley de Ohm, sería que nosotros dijéramos, ya, pero miren, podemos hacer esto. Podemos ponerle una fuente. Si yo conozco el valor de la fuente, por ejemplo, le doy, no sé, un valor de 1 volt si quiero, del valor que en realidad yo desee, podría calcular la corriente, en este caso, que circula. Y si yo calculo la corriente que circula, podría entonces decir algo así como, ahí, si conozco B y conozco R, o desconozco R, pero puedo calcular la I, yo podría decir que R va a ser igual a B sobre I. Esto sería un dato y esto sería obtenido a partir de los cálculos, pero me implicaría resolver el circuito, ¿cierto? Y calcular la corriente, que tampoco es tan directo ahora si uno cuenta solamente con las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente. De hecho, da bastante trabajo, ¿ya? Con los métodos que nosotros vemos en el curso, método de mallas que ustedes, yo sé que muchos conocen, y método de nodos, podemos resolver sin problema, ¿ya? Pero, ¿cuál es la otra alternativa? ¿Ya? Y la otra alternativa es hacer una conversión. Conversión delta estrella. O estrella delta. Delta estrella o estrella delta. Esa es la alternativa que tenemos nosotros. Esto, la verdad es que no creo que lo hayan visto antes, porque por lo general es más como yo diría más de electricidad, ¿ya? ¿Qué hacemos acá entonces? Vamos a aplicar la siguiente regla, miren. Vamos a escribirlo por acá. Supongamos que tenemos un circuito de estas características, miren. Vamos a ponerlo acá en azul, un circuito así, y ya que estoy en eso, podría hacerlo bien. Podría hacerlo perfectamente este triángulo, para que nos quede bien dibujado. Ahí. Ahí. Vamos a ponerle otros 60 por acá. Y vamos a ver cómo nos queda. ¿Ya? Y lo que vamos a buscar nosotros es pasar desde una configuración de elementos a otra configuración que no va a ser igual. De hecho, pero va a ser equivalente. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Con qué objetivo?
con el objetivo de conseguir finalmente tener algunos elementos que estén en serie y otros que estén en paralelo. ¿Ya? Ese va a ser el objetivo que nosotros vamos a buscar. Vamos a tener acá unos resistores, miren. Vamos a tener ahí resistores. Vamos a poner acá este resistor. Vamos a poner este resistor y este resistor. ¿Ya? Este nodo acá le podríamos poner un nombre si quisiéramos, el nodo está ahí, pero en realidad no hace falta. Le vamos a llamar a ese RA, le vamos a llamar a este RB y a ese RC. ¿Ya? El orden, por si acaso, también da lo mismo. Lo importante es lo que nosotros vamos a ver ahora. Vamos acá adentro a poner lo siguiente, miren. Miren lo que voy a hacer. Eso, por si acaso, que están viendo ahí es una delta. Es un triángulo, finalmente. ¿Ya? Eso es una delta. Y esa delta, nosotros la vamos a convertir a una estrella. ¿Ya? ¿Y qué es una estrella? Lo que van a ver ahora. Lo que van a ver justo ahora, si yo logro dibujarlo correctamente. Ya, por acá. Por acá. De hecho, se me ocurrió una manera mejor para poder dibujarlo, pero bueno. Esto debería ser también con un ángulo, pero de la mitad, ¿cierto? De 30, si no me equivoco. Está fallando la geometría aquí. Ahí. Debería funcionar, ¿cierto? Ahí. Se me corrió uno. Ahí. Y con eso vamos a tener lo siguiente, miren. Vamos a tener acá. Vamos a tener acá también. Y lo que voy a hacer es poner dentro simplemente una conexión de elementos donde vamos a tener un punto central, que va a ser ese nodo que estoy tratando de dibujar ahora. Y vamos a tener que van a estar separados los tres nodos de los extremos. Van a estar siempre separados. Eso es importante. Ahí. ¿Ya? Y me faltó un poquito nomás, pero con eso vamos a estar ok. Y vamos a pasar de delta a esa estrella que está ahí. ¿Ya? Esto que estoy a punto de completar va a ser la estrella. A punto de completar con mucho esfuerzo. Ahí. Ya, lo logré. Aquí vamos a tener los resistores. Ahí. Y vamos a ver cómo nos queda. Ahí. ¿Cómo le vamos a llamar a estos resistores? Para poder identificarlo le vamos a llamar R1, R2 y R3. ¿Ya? Este va a ser R1, este va a ser R2 y este va a ser R3. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve esa notación, cierto? Para poder identificar cómo vamos a hacer la conversión. Miren. Voy a anotarlo primero acá. Para obtener, por ejemplo, el RA, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que vamos a multiplicar todos con todos. Ahí. Vamos a ponerlo así. Va a ser, por ejemplo, R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3, ¿cierto? Todos con todos. Y lo vamos a dividir en el que está justamente en contra. De los, obviamente, los que están en rojo, ¿cierto? Pero ¿cuál está en contra? El R3, ¿ya? Es el que está justo en contra de él. Eso vamos a hacer, ¿ya? Para calcular, por ejemplo, el RB, estoy hablando de que pasemos de la estrella a la delta, ¿cierto? De lo rojo pasamos a lo azul. Lo que yo haría sería algo muy parecido. De hecho, tan parecido que voy a copiar esto y lo voy a replicar. El numerador va a ser tal cual y la única diferencia va a ser el resistor que está justamente en el denominador, ¿ya? Porque va a haber uno diferente en contra. Este va a ser RB, este acá va a ser RC, ¿ya? Estoy copiando simplemente para agilizar un poco la escritura, ¿ya? Ahí. Ya, y ahora procedemos a cambiar los nombres y todo. Vamos a tener que el RB va a ser igual a ¿qué cosa? El RB va a ser igual a el producto, la suma de los productos de todos con todos, ¿cierto? Dividido en el resistor que está justo en contra. Acá está el RB, el que está justo en contra sería el R2. ¿Ya? Así que ese vamos a poner. El R2, lo ponemos ahí. Después de eso nos quedaría calcular únicamente el RC. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a poner el RC, vamos a esto dejarlo tal cual, ¿cierto? La suma de los productos de todos con todos. Esto por si acaso, para que no se preocupen, no hace falta sabérselo de memoria. Ustedes lo pueden usar como un formulario, así que para que no se preocupen, ¿ya? Lamentablemente yo me lo tengo que saber de memoria. Podría no sabérmelo de memoria, sí, pero es bueno que uno se lo sepa. Entonces nos queda los productos, la suma de los productos de todos con todos dividido en el resistor que está justo en contra. ¿Dónde está el RC? Acá.
El que está justo en contra sería el R1. Ahí. Y así nosotros podemos pasar entonces de la representación que está acá al medio, de una delta, perdón, de una estrella, a la delta que está afuera. ¿Con qué objetivo? De poder cambiar la estructura del circuito para que se produzcan algunos elementos que estén en serie y paralelo con otros, ¿ya? Y que podamos finalmente reducir el circuito, sin tener que usar la ley de Ohm como le explicaba al principio, ¿ya? Así que, como le estaba diciendo, esto véanlo como si fuera una especie de formulario, ¿ya? Ahí. ¿Y qué haríamos ahora para pasar en sentido contrario? Si supongamos que yo conozco RA, RB y RC y quiero pasar a una estrella. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Voy a, de hecho, a copiar el circuito, aunque en realidad podría dejar lo mismo. Podría dejarlo en el mismo circuito. Vamos a copiarlo igual, no, pero podría dejar esto acá. Ahí. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, miren. Vamos a ponerlo acá. Para pasar, por ejemplo, de la RA, RB, RC a obtener el circuito que está dibujado en rojo, ¿cierto? Que corresponde primero a R1, después a R2 y R3. Yo hago lo siguiente. Yo voy a tomar en cuenta, por ejemplo, dónde está R1 y voy a multiplicar los que están justamente alrededor de él. Ustedes pueden ver los que están, por ejemplo, contiguos, los que son adyacentes, como lo quieran ver, ¿ya? RA y RB. Lo multiplicamos. Y vamos a dividir en la suma de todos los que tenemos acá, de todos los resistores. En la suma de RA, RB y RC. RA, RB y RC. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Después, ¿cómo sacamos el R2? Recuerden que, como les decía, esto ustedes lo pueden usar como un formulario. ¿Ya? Yo generalmente lo que hago es como que igual tengo mi regla para poder recordarlo, mi técnica para recordarlo. Después decimos entonces R2 va a ser igual a RA por RC, ¿ya? Que son justamente los que son adyacentes, los que son contiguos, como lo quieran ver. Ahí. Dividido en la suma de todos los resistores. ¿Ya? O sea, a pesar que son como unas expresiones medias raras, igual hay una consistencia. ¿Ya? Y después de eso, lo mismo. R3, ¿cómo lo saco? RC por RB, o RB por RC, como lo quieran ver. Ahí. Vamos a poner bien el B. Por RC dividido la suma de todos. Ahí. ¿Ya? Y con estas expresiones nosotros podemos entonces hacer esas conversiones de delta a estrella. Con el objetivo, como les decía, ¿cierto? De poder llegar a una versión más simplificada del circuito donde tengamos que, en definitiva, nos quede en serie paralelo. Vamos a ver esto para acá. Esto lo voy a encerrar por si acaso. Usted asúmalo como un formulario. Después podría exportarlo incluso. No es mala idea, ¿cierto? Ahí. ¿Habían escuchado alguna vez acerca de esto? A ver, vamos a ver. Si es que alguien estudió eléctrica, quizás. Ay, perdón. Le fallé a la regla. Ahí sí. Vamos a seguir dibujando. Para que quede bien hecho nuestro formulario de momento. Después, si alguien lo quiere redibujar, lo puede hacer. Oye, alguien le pone que sí. 4 personas. 4 personas, miren. Quizá habían visto más circuitos. Más circuitos aún. Ahí. Ya, y ahí tenemos nuestra tablita, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente ocuparla para resolver este problema. ¿De dónde está el problema? Arriba está el problema. Ahí. Entonces, vamos a tomar ese circuito, vamos a juntar esos elementos y vamos a proceder a desarrollarlo, ¿ya? Voy a mover esto para acá. En realidad son muchos elementos, así que se va a demorar un poquito quizás moverse, pero lo dejamos ahí. ¿Ya? Y vamos a empezar a calcular. Primero, el resistor que tenemos arriba, ese resistor que dijimos que va a partir de o va a resultar de la serie de 15, 25 ohm, lo vamos a dibujar, ¿ya? Voy a poner esto acá. Y voy a dibujar todo esto de nuevo, pero tomando en cuenta ese elemento. Lo voy a hacer a mano alzada, ya para que no nos demoremos mucho. Ahí. Quería que quedara bien lo otro, porque a veces me queda como una ensalada de números y letras, entonces la idea es que al menos se entienda bien, ¿cierto? En los circuitos, por lo general, no hay tantos problemas con eso. Ahí.
Ahí, ¿cierto? Esto todo tal cual, no debería cambiar nada. También ese es un error bastante común, les adelanto desde ya, que uno, por ejemplo, redibuja el circuito y si llega a conectar algo en otro punto, obviamente cambia todo, ¿cierto? Entonces la idea es que tengamos mucho cuidado, porque a veces pasa que uno se concentra un segundo y cambia algo. Y miren, esto que está acá sería lo siguiente, miren. Me preguntan si escribo con el mouse. Créanme que si escribiera así con el mouse, quizás no estaría haciendo clase, ¿no? Estaría haciendo otra cosa. No, es que uso una tableta, por si acaso. Una tableta Wacom. Aunque uso una de esas que no tienen pantalla. O sea, igual requiere como su tiempo de adaptación. Se las recomiendo, la verdad. Claro. Sí, de hecho yo me acuerdo que se la había recomendado a algunos amigos. Algunos de ellos hacen clases también. Y al principio me decían, no, que no se puede trabajar con ella, que es muy difícil y todo eso. Yo la verdad es que ocupo la Intuos M. A pesar que la S ya valdría porque la Intuos es súper grande. Entonces, yo tengo la M y yo la encuentro grande. Así que, porque la S es más accesible, si quieren ir por la opción, no sé, más grande, también lo pueden hacer. Pero yo creo que en ese sentido quizá vale más la pena, si uno quiere invertir un poquito más, porque no sé, le gusta el dibujo o casi lo quiere hacer de forma profesional o semiprofesional, en una que tenga pantalla. Hay unas como Cintiq, pero esas ya son más caras, considerablemente más caras. Entonces, como una primera aproximación, las Intuos sirven bastante. Vamos a ver si es que copié todo correctamente ya. Ya, tengo por acá el dibujo también. ¿Dónde tengo el original? Perdido en algún lugar, ahí está. Ya. 20, está todo bien, ¿no? 20, 15, 5, 10, 25, 20, 10, 30 y aquí junté y me quedó 40. Sí, porque como les decía, uno copia de repente algo diferente y cambia. Entonces, desarrollo. Pero antes de esto quiero saber si tiene alguna duda. ¿Alguna duda, por ejemplo, de cualquier tipo? Esto por si acaso acá, en sí, lo van a ocupar ustedes como fórmulas nomás, ¿ya? Como formulario, por eso se lo dejé bien dibujado. ¿Cómo uno las puede recordar? Con las reglas que yo les comentaba, así como yo las recuerdo. Ya. Ahora, vamos a calcular entonces la resistencia equivalente, que es el problema que nos están pidiendo acá resolver, ¿cierto? Quiero que tratemos de identificar primero algunas conexiones que se asemejen a lo que tenemos ahí, ¿cierto? Porque recuerden que acá tenemos ¿qué cosa? Tenemos una especie de delta, ¿cierto? Ese triángulo, y tenemos esas estrellas. ¿Cuántas deltas y cuántos triángulos hay? Buena pregunta, ¿cierto? Bueno, aquí, con esto que tenemos ahí, se formó rápidamente lo que parece ser una delta. Claramente nosotros la podríamos estirar para que parezca ese triángulo perfecto, ¿cierto? Pero en principio la clave está en que tenemos tres nodos diferentes. Fíjense, un nodo diferente ahí, nodo diferente ahí, nodo diferente ahí. Si tenemos esas condiciones, tenemos una delta. ¿Dónde hay otra delta? Porque hay otra. Acá, miren, si esto yo lo dibujara así, ¿cierto? 20 y 10, tendríamos otra delta. Podemos identificarla porque tenemos nodo diferente, nodo diferente, nodo diferente. ¿Sí? Una delta ahí. ¿Tenemos otra más? Al menos parece que no, ¿cierto? A priori. Pero estrellas tenemos muchas, muchas, muchas estrellas. Fíjense acá. Tenemos, por ejemplo, ¿qué estrella? La más simple. Esta. Vamos a pintarla. Ahí y ahí. Esa es una estrella. Porque fíjense que la estrella tiene un nodo central y tres nodos diferentes. Esa es la clave para identificarla. A veces no es tan fácil al principio, pero tenemos esa que marqué en celeste, ¿cierto? Una. Tenemos dos. ¿Ya? Tenemos... Me fallé un poquito. Tenemos 3, ¿cierto? Ya van 3. Tenemos 4. ¿Y cuál más podremos tener? Acá no, porque aquí tenemos, ¿cierto? Una conexión de 4 elementos. Y me parece que ya no tenemos más, al menos yo no las veo a simple vista. Vamos a reordenar un poquito esto para que aparezcan o se vea más fácilmente las estrellas que tengamos, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a tener que elegir una de las estrellas o una de las deltas para convertirla, obviamente para convertirla de una a la otra, con el objetivo de que nos quede el circuito lo más simple posible. Lo más simple posible. ¿Ya? Así que aquí voy a reordenar un poquito para que se vean de forma más evidente quizás las deltas. ¿Ya? Ahí. Ahí. Y ahí uno puede tomar la decisión de cuál convertir. Yo por lo general en los problemas de prueba les dejo como un punto en el cual si ustedes cambian o hacen una conversión, tiende a quedar más simple. Así que eso mismo vamos a buscar identificar. ¿Ya? Ahí. Ahí. ¿Cierto? Esa sería nuestra primera delta de 10, de 20. Y también, por si acaso, lo que buscamos nosotros es... pero miren, de hecho, al mover esa como que quedó medio rara la otra. Pero da lo mismo. La ponemos ahí. Ahí. Quedó tal cual, ¿no? De hecho, quedó tal cual. Porque recuerden que ese resistor ahí está conectado ¿dónde? Está conectado donde llega el de 20, donde llega el de 5, donde llega el de 10. Vale decir, en ese nodo. Eso se mantuvo inalterado, no cambió. Así que estamos bien. Y el otro punto donde está conectado viene a ser donde converge ese resistor de 10 y ese de 30, ¿cierto? Ahí. Veamos. De 10, de 30, que sería justamente ese nodo. Así que quedó tal cual. ¿Ya? Vamos a ver si nos sirve. Vamos a ver si nos sirve. Si yo convertía esta delta, ¿cómo me quedaría el circuito? Me quedaría algo así. 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 Y algo importante que quizá no mencioné es que se eliminan los demás. Estos van a desaparecer. ¿Ya? Por tanto, lo que quedaría sería algo así. Miren, va a quedar algo de esta forma. Este se va a ir, por si acaso después puedo retroceder, así que no se preocupen. Se iría. Y se iría. ¿Ya? Quedaría únicamente lo que está en rojo, porque si decimos que son equivalentes, son intercambiables, ¿cierto? Y les pregunto yo ahora, ¿hay elementos que estén en serie y elementos que estén en paralelo? Pueden votar. Si yo hiciera ese cambio, si cambiara esa delta que tenía en azul, ¿cierto? Por lo que está en rojo ahora, ¿hay serie y paralelo? Y de hecho ustedes pueden ver que sí, me quedaría eso en serie, me quedaría eso en serie, y eso en serie. Luego, ¿yo qué podría hacer? Podría calcular este paralelo, ¿cierto? Y después sumar con esa serie, y después todo se va a ir acoplando. Así que sería una conversión bastante práctica, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, así que ahora vamos a calcular, ¿ya? Vamos a ver qué nos da. Le vamos a tener que poner nombre, así que voy a poner acá R1, R2 y R3. No se preocupen ustedes, por ejemplo, por el orden que le pongo, porque en realidad lo importante es como la estructura, ¿ya? Vamos a tener que, si yo quiero calcular el R1, lo que voy a hacer es tomar el resistor de acá y ese, lo multiplico y divido la suma de todos, ¿cierto? Todos los que forman parte de la delta. Así que calculamos. Va a ser entonces 10 por 20 dividido en la suma de todos. 10 más 20 más 30. ¿Ya? Y eso va a ser en ohm. Vamos a dibujar eso bien. Y vemos cuánto nos da. Nos va a quedar entonces, ¿cuánto? Va a ser 60 abajo. Acá arriba va a ser 200. Va a quedar 20 dividido en 6. ¿Cuánto sería eso? Sería, le quito 2, me quedan 3. 10 tercios. Sí, muy bien. Muy bien. R2. ¿Ya? Recuerden que después nosotros le vamos a quitar simplemente lo que está en azul. ¿Ya? Así que no se preocupen si se ve medio raro. Tenemos entonces que nos quedaría abajo es lo mismo 60, ¿cierto? Y arriba tendríamos el producto de los que están en este caso justamente adyacentes o alrededor de R2. El de 10 y el de 30. 10 y 30. Perdón. Ahí. ¿Cierto? Y eso va a ser en ohm. Va a ser entonces 300 dividido en 60. ¿Cuánto nos da eso? Ay, perdón. Ahí. 3 dividido, 30 dividido en 6 van a ser 5. Si no me equivoco. Me corrigen si me equivoco ya. Ahí. Y vamos a tener entonces el R3, que nos va a quedar de la siguiente manera. El R3 va a ser igual a... R3 está ahí, ¿cierto? Va a ser el producto de 20 y 30 dividido la suma de todos. 20 por 30 dividido en la suma de todos, que es 60, ¿cierto?
Ya, eso nos queda entonces 600 dividido en 60, nos queda 10. Estos números nos quedaron más bonitos. ¿Ya? Que no quiere decir que estemos discriminando al 10 tercios, ya él es tan válido como los demás, así que no lo discriminen. Ahí. Y ahora, una vez que tenemos eso listo, podemos entonces nosotros proceder a reemplazar todo, ¿cierto? Vamos a tomar nuestro circuito, lo vamos a copiar acá. Me quedan un poquito grandes esos números, pero al menos se ven. Ya. Vamos a tomar eso y voy a proceder a eliminar todo lo que sea en este caso correspondiente a los otros, ¿ya? A los otros, a otras ramas, a otros elementos que nosotros convertimos, ¿ya? Nos quedamos con lo nuevo. Eso es importante porque a veces pasa que hacen la conversión y no lo eliminan, ¿ya? Y eso sería un error, porque nosotros obviamente al momento de insertar estos tres elementos estamos cambiando el circuito, ¿ya? No podemos dejarlo simplemente así. Vamos a completarlo en morado. A lo mejor lo dejamos en negro, ¿no? Ahí. Ahí. Y ahí. Y así nos queda el circuito ahora, ¿ya? Tenemos los valores que ustedes pueden ver ahí. Voy a agrandar un poquito también el R1, R2 y R3. R1, R2 y el R3 para que sea más claro. Y podemos empezar a agrupar en serie paralelo. ¿Ya? Si alguien tiene dudas, por favor, en el momento de decirme. ¿Ya? Entonces podemos ahora juntar todo esto y empezar a calcular. Me parece que se me borró unos numerillos. Se me borró el 5 que aparecía acá, ¿cierto? Por algún motivo no lo seleccioné o me lo seleccionó mal. Ahí 5 y este era de 10. ¿Sí? Ese y ese. Ahora, una vez que tenemos esta estructura, nosotros podemos entonces simplemente comenzar a agrupar. ¿Ya? Vamos a poner acá, por ejemplo, en naranjo, vamos a juntar S con S. ¿Ya? Vamos a juntar, esto le vamos a llamar RC, ¿ya? Le vamos a poner, perdón, RD para no confundirnos con lo demás, RD. A este de acá le vamos a llamar RE. Al otro le vamos a llamar, vamos a ponerle amarillo de acá, RF. ¿Ya? Eso vamos a hacer ahora para poder juntarlo. Y mientras vamos haciendo eso, recuerden que todo esto está en serie, ¿cierto? Ese está en serie, ese está en serie, este está en serie. ¿Ya? Y eso lo podemos calcular sin mayor problema. ¿Qué me interesa ver ahora? Una pequeña recapitulación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que teníamos acá en un principio? Vuelvo al tiro, ¿ya? Teníamos que solamente había una conexión en serie que podíamos identificar y ninguna otra serie ni paralelo. Por tanto, con lo que nosotros habíamos visto, no éramos capaces de poder agrupar los elementos, en este caso los resistores. Para poder resolver eso, ocupamos unas conversiones, que son estas que están acá, que pueden parecer medias raras, pero en realidad es simplemente buscar pasar, por ejemplo, de lo que está acá afuera, de lo que sería la delta, ¿cierto?, a la estrella. O pasar, por ejemplo, de la delta, o perdón, de la estrella a la delta. Eso es lo que se busca, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Poder conseguir que la estructura del circuito cambie. Sin cambiar el circuito, obviamente, lo que pasa con él. Va a cambiar, por decirlo así, vamos a tener un circuito equivalente, ¿ya? Que va a tener una estructura diferente, con el objetivo de tener serie paralelo, que fue justamente lo que conseguimos. Pueden ver ustedes acá que yo podría haber convertido, por ejemplo, esta estrella en una delta, o esa estrella en una delta, o haber convertido esta delta en una estrella. Pero puede ser que algunos casos de eso, o algunas posibilidades, no me llevaran a un circuito más simple, y que tuviera que hacer nuevamente otra conversión. Por eso es que es bueno siempre mirar el circuito, ver si es que yo, por ejemplo, cambio la estructura. En este caso, por ejemplo, hicimos de esta delta a una estrella, como lo pueden ver acá. Si es que eso me va a simplificar el circuito. Y vemos que en realidad, al poner una estrella ahí, que obviamente es equivalente a lo que teníamos antes, nos simplifica, porque nos quedan elementos en serie y vamos a poder agrupar. ¿Ya? Ese es el objetivo. Punto ahí para ver si se entiende la idea de lo que hicimos. ¿Ya? Y después simplemente fuimos haciendo la conversión. ¿Ya? Aquí alguien me podría decir respecto a cómo supe que se podía convertir ese y no convertir otro. En realidad ahí viene uno o tiene que empezar a mirar para ver si es que realmente se simplifica. Porque podría darse el caso que no quedará más simple a la primera conversión y obviamente tengamos que convertir de nuevo, que no es lo ideal. ¿Ya? Por eso es que siempre es bueno mirarlo.
Así que en definitiva, ¿cómo nos quedan los elementos? Nos queda nuestro RD, que va a ser igual a 40 más R2, ¿cierto? Que está acá. Sería 40 más R2. Eso en definitiva va a ser igual a 45 ohm. Vamos a tener ahora el resistor RE. Le puse simplemente letras diferentes para que no se nos fuera a confundir con lo que teníamos arriba ya. Solamente por eso. Y ahora nos queda entonces calcular ese. 10 más 10 tercios. Va a ser eso 10 más el valor de R1. Y el valor de R1 sabíamos que era 10 tercios, ¿cierto? Eso es 10 más. Estos son 30 dividido en 3, ¿cierto? Serían 40 tercios, si no me equivoco. 40 tercios. Ohm. Después tendríamos, ¿cierto? El RF, que sería 25 más. Ahora tenemos el R3, ¿cierto? Que están en serie. Comparten solamente un nodo. R3 es 10. Ese es fácil porque no va a dar 35. 35 ohm. ¿Ya? Y con eso tenemos entonces que podemos simplificar el circuito aún más porque lo podemos ahora reemplazar lo que tenemos en este circuito de la izquierda por lo siguiente. Miren, voy a tomar el circuito y de hecho lo voy a dibujar de nuevo porque en realidad va a ser casi el mismo tiempo que me voy a demorar en redibujarlo que en ir eliminando cosas, ¿cierto? Ahí. Cualquier duda que tenga, por favor me escriben, ¿ya? No se queden con las dudas. Me pueden escribir, ya sea de forma pública, de forma privada, por audio, como ustedes quieran. También me pueden consultar después en el horario de consultas que tengo inmediatamente después de esta clase. Ya, que es desde, bueno, está publicado, pero es desde las 9:35 hasta las 10:45. Ahí, tuve que mirar. Ya. Y ahora una vez que tenemos esto, pueden ver que nos va a quedar de la siguiente manera, miren. Nos va a quedar lo que está en naranjo. Ahí. Nos va a quedar lo que está... De hecho, lo que está en naranjo lo voy a dejar un poquito más arriba. Voy a dejar ahí. 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 Ya. Después viene lo que está en morado. O violeta, no sé cómo ustedes lo quieren identificar. Ahí. Y por último lo que está en amarillo. Ahí. Y ahí lo podemos dejar donde ustedes quieran, ¿ya? Yo lo voy a dejar acá abajo, en realidad. Me da una simetría interesante. Ya. Y con eso tenemos entonces los valores. 35 ohm, tenemos 40 tercios, y tenemos 45 acá, ohm, ¿cierto? Y estamos listos. Ahora nos quedaría entonces identificar qué sucede con estos elementos. ¿Cómo están conectados ellos? ¿Me lo pueden escribir? ¿Cómo están conectados? RF, RG, paralelo, efectivamente, ¿cierto? Porque recuerden que comparten ambos nodos. Paralelo, ese lo voy a calcular y me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 45 por 40 tercios dividido en, esto es una multiplicación, la suma de ambos. Y lo voy a hacer con la calculadora ya. De hecho, la calculadora es súper potente para eso. Déjenme buscarla. Ahí va a aparecer la calculadora mágicamente. Mágicamente viene llegando. Ahí llegó. Ahí. Entonces, paréntesis. 45 por 40 tercios dividido en la suma de 45 más 40 tercios. Vamos a ver si lo hice bien. 72, sí, quedó 45 por 40 tercios. Sí, está correcto. 72 séptimos me da. 72 séptimos. Ohm, ¿cierto? Estamos ok. Después ustedes pueden ver que podemos seguir agrupando, ¿cierto? Podemos agrupar acá. Podemos agrupar esto que nos quedó ahí. Lo vamos a poder juntar con ese resistor. ¿Y cómo nos va a quedar eso? Si borro esto que está ahí. ¿Cómo nos quedaría ese resistor que calculamos recién con el resistor amarillo? Claramente van a quedar en serie, ¿cierto? RG, GF, GH. Estoy poniendo ya muchas letras. Van a descubrir que no me sé el abecedario. Ya, sumamos, ¿cierto? Nos quedaría entonces 35
Nos queda 35 más 72 séptimos, ¿cierto? Ya eso lo puedo hacer con la calculadora sin problema. Lo podría hacer a mano también, pero ya que tenemos la calculadora, hagámoslo con ella. Ya, entonces nos quedaría acá 35. Borramos. Por si acaso les voy a dejar también un tutorial que está en el aula, pero no lo he hecho disponible todavía con el tema de la calculadora, cómo descargarla. Ah, no, pero ahora que lo pienso, está grabado, solamente falta habilitarlo. Así que en ese sentido, es solamente darle a mostrar. Ahí está. Serían 317 séptimos. Vamos a buscar acá. En realidad vamos a escribir acá. Ahí. Y ahora todo eso se va a reducir a lo siguiente, miren. Ya, yo creo que este es el último paso que vamos a realizar, donde vamos a tomar esto. Voy a copiarlo. Voy a copiarlo. Y vamos a dejarlo en una expresión única, ¿ya? Porque en realidad no... Lo demás son series y paralelos que podemos ver o podemos haber obtenido, por ejemplo, tal como lo hacemos en los casos anteriores, como lo hicimos en los otros problemas, ¿ya? Así que aquí vamos a reemplazar todo esto por ese resistor que va a quedar en verde, que va a ser el resistor de 317 séptimos. Ahí. Vamos a borrar ahí. Ya. Y nos va a quedar acá. Resistor de 317 séptimos. Claramente se redujo bastante respecto a lo que teníamos, ¿cierto? Teníamos una estructura bastante grande. Y podemos decir ahora que nuestra R equivalente va a ser igual a. Fíjense bien. Vamos a tener que si yo calculo el paralelo de esto, va a quedar en serie con el resistor de 20 y con el resistor de 15. Por tanto, va a estar todo en serie. Yo podría entonces decir que esto va a ser 20 más el paralelo de 5 y 37 séptimos, ¿cierto? Eso va a ser 5 por... Dije 37 séptimos, era 317 séptimos, es decir, dividido en la suma. Ahí. Y ustedes saben que la calculadora lo va a hacer sin mayores problemas. Ya. También nosotros podríamos realizarlo, pero ya que lo podemos hacer así, va a ser más rápido. Ahí. Y vamos a ver qué nos queda. Me da la impresión de que va a quedar un número un tanto grande, pero no sirve igual. ¿Ya? Eso está en paralelo. Procedemos a calcular. Quiero que me digan si se va entendiendo. Vamos a poner la votación por acá. Ahí, mientras yo calculo. Sería entonces, voy a calcular primero el paralelo, ¿ya? Va a ser el producto dividido en la suma. El producto es 5 por 37, o perdón, 317, que me da por verlo como 37, pero no lo es. Ahí, dividido en la suma de 5 más 317 séptimos, ¿cierto? Ahí está. Vamos a chequear que esté todo correcto. 5 por 317 dividido en 7. Se ve bien. Y eso que nos dio ahí, más 20 y más 15. ¿Cierto? Y con eso estaríamos ok. Sería 13.905. Fíjense el número que nos da. Es tan válido como los demás. ¿Ya? A pesar que uno como que los discrimina. ¿Y aproximadamente cuánto es? Ese botón me permite a mí aproximar. Ahí. 74,5 aproximadamente. Vamos a ver si 74,50. Usando 4 cifras significativas. Ese es el resultado. Ya, muy bien. ¿Cómo encontraron el problema? Muy difícil, muy largo. Igual puede ser largo, ¿cierto? Pero si se fijan bien, sí, dime, Denise, mientras yo recapitulo rápidamente. Dime nomás, escribe. Yo voy a mover acá por mientras esto, para que quede un poquito más junto. Recuerden que cada circuito que fuimos calculando, pero ¿hasta dónde te da igual? La división te da otra cosa. Ah, ya, voy a chequearla porque una vez me equivoqué. Vamos a chequearla. Vamos a revisar lo que hicimos. ¿Me podrías confirmar si lo que tienes escrito acá y que ingresaste es lo mismo? Ah, la división te da otra cosa. Ah, veamos. Vamos a calcularlo de nuevo. Ahí, vamos a poner acá 20 más... Ahí. Ah, vamos a chequearlo. En una de esas me equivoqué en algo. Vamos a mirar.
dividido en 352. A ver. Oh, tienes toda la razón. ¿Y por qué me dio diferente? ¿Por qué me dio diferente? Ah, porque yo lo calculé y le sumé después 20 y 15, ¿no? ¿Qué fue lo que hice yo? Me dio eso. Ya, eso lo desarrollé, me dio ese valor. Después eso se lo sumé, o le sumé a eso 20 y 15, ¿cierto? Me dio el 13.905. Ah, ya, tienes toda la razón, sí. Sí, tienes toda la razón. Entonces estaría correcto el resultado 39.50. Ya, muchas gracias. Ahí. Y por si acaso, para ir terminando, les adelanto que estas calculadoras son programables. Y cuando son programables, me refiero a que uno puede programar las funciones. Las funciones, por ejemplo, que nosotros hicimos de calcular paralelo. Un adelanto para terminar, que de hecho creo que estamos en la hora, pero para que vean esto, miren. Déjenme ver si la tengo programada. Una de esas no la tengo programada y rebotamos. 5 y el 37, o perdón, 317 séptimos. ¿Ven lo que hice? Tengo programada la función del paralelo. ¿Ya? La estaba calculando así como para que ustedes vean todo el desarrollo, pero en realidad uno las puede programar. Después en la siguiente clase les muestro cómo lo hago, ¿ya? Ahí como para que tengan un incentivo. ¿Les parece? Bueno, dudas de cualquier tipo. Bueno, le agradezco entonces mucho su participación y atención y nos veríamos el próximo lunes, ¿ya? Ahí vamos a recapitular algunos detalles que pueden tener ustedes dudas, ¿ya? Pero en principio con esto nosotros podemos resolver problemas de cualquier tipo ahora para poder, por ejemplo, calcular los resistores equivalentes, ¿ya? Ese problema es de un taller. Los talleres generalmente eran más largos, eran de grupos de A4, para que tengan presente, ¿ya? Por eso quizá un poquito más extenso. Así que bueno, nos vemos entonces, que estén muy bien. Chao, chao.